Una aventura nocturna. A los 40 años, Arístides podía considerarse con toda razón como un hombre excluido del festín de la vida. No tenía esposa ni querida. Trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas del registro civil y vivía en un departamento minúsculo de la avenida Larco, lleno de ropa sucia, de muebles averiados y de fotografías de artistas prendidas a la pared con alfileres. Sus viejos amigos, ahora casados y prósperos, pasaban de largo en sus automóviles cuando él hacía la cola del ómnibus. Y si por casualidad se encontraban con él en algún lugar público, se limitaban a darle un rápido apretón de manos en el que se deslizaba cierta dosis de repugnancia, porque Arístides no era solamente la imagen moral del fracaso, sino el símbolo físico del abandono. Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata, a fonda de mala muerte. De este modo, sin relaciones y sin recuerdos, Arístides era el cliente obligado de los cines de barrio y el usuario perfecto de las bancas públicas. En las salas de los cines, al abrigo de la luz, se sentía escondido y al mismo tiempo acompañado por la legión de sombras que reían o lagrimeaban a su alrededor. En los parques podía entablar conversación con los ancianos, con los tullidos o con los pordioseros y sentirse así partícipe de esa inmensa familia de gentes que, como él, llevaban en la solapa la insignia invisible de la soledad. Una noche, desertando de sus lugares preferidos, Arístides se echó a caminar sin rumbo por las calles de Miraflores. Recorrió toda la avenida Pardo, llegó al malecón, siguió por la Costanera, contorneó el cuartel San Martín, por calles cada vez más solitarias, por barrios apenas nacidos a la vida y que no habían visto tal vez ni siquiera un solo entierro. Pasó por una iglesia, por un cine en construcción, volvió a pasar por la iglesia y finalmente se extravió. Poco después de medianoche, erraba por una urbanización desconocida, donde comenzaban a levantarse los primeros edificios de departamentos de balneario. Un café, cuya enorme terraza, llena de mesitas, estaba desierta, llamó su atención. Sobreparándose, pegó las narices a la mampara y observó el interior. El reloj marcaba la 1 de la mañana. No se veía un solo parroquiano. Tan solo detrás del mostrador, al lado de la caja, pudo distinguir a una mujer gorda, con pieles, que fumaba un cigarrillo y leía distraídamente un periódico. La mujer elevó la vista y lo miró con una expresión de moderada complacencia. Arístides, completamente turbado, prosiguió su camino. 100 pasos más allá, se detuvo y observó a su alrededor. Los inmuebles modernos dormían un sueño profundo y sin historia. Arístides tuvo la sensación de estar oleando tierra virgen, de vestirse de un paisaje nuevo que tocaba su corazón y lo retocaba de un ardor invencible. Volviendo sobre sus pasos, se aproximó cautelosamente al café. La mujer continuaba sentada,
y al divisarlo, reprodujo su gesto delicadamente risueño. Arístides se alejó con precipitación, se detuvo a medio camino, vaciló, regresó, espió nuevamente y empujando al fin la puerta de vidrio, se introdujo hasta ocupar una mesita roja, donde quedó inmóvil, sin levantar la mirada. Allí esperó un momento, no sabía concretamente qué, observando una mosca desalada que se arrastraba con pena hacia el abismo. Luego, sin poder contener el temblor de sus piernas, elevó tímidamente un ojo. La mujer lo estaba contemplando por encima de su periódico. Conteniendo un bostezo, dejó escuchar una voz gruesa, un poco varonil. «Los mozos ya se han ido, caballero». Arístides recogió la frase y la guardó dentro de sí, presa de un violento regocijo. Una desconocida le había hablado en la noche, pero de inmediato comprendió que esa frase era una invitación a la partida. Súbitamente confundido, se puso de pie. «Pero yo lo puedo servir. ¿Qué cosa quiere?». La mujer avanzaba hacia él con un andar un poco lerdo, al cual no se le podía negar cierta majestad. Arístides volvió a sentarse. «Un café, solamente un café». La mujer había llegado a la mesa para apoyar en su borde una mano regordeta cargada de joyas. «Ya está apagada la máquina. ¿Le puedo servir un licor?». «Entonces, una cerveza». La mujer se retiró al bar. Arístides aprovechó para observarla. No cabía duda que era la patrona. A juzgar por el establecimiento, debía tener mucho dinero. Con un rápido movimiento, acomodó su vieja corbata y alisó sus cabellos. La mujer regresaba. Además de la cerveza traía una botella de coñac y una copa. «Lo acompañaré», dijo sentándose a su lado. «Tengo la costumbre de beber siempre algo con el último parroquiano». Arístides agradeció con una venia. La mujer encendió un cigarrillo. «Hermosa noche», dijo. «¿Le gusta a usted pasear? Yo soy un poco noctámbula, pero en este barrio la gente se acuesta temprano y a partir de medianoche me encuentro completamente sola». «Es un poco triste», balbuceó Arístides. «Yo vivo en los altos del bar». Su mano señaló una puerta perdida al fondo del local. «A las 2 cierro las mamparas y me voy a dormir». Arístides se atrevió a mirarla al rostro. La mujer soplaba el humo con elegancia y lo miraba sonriente. La situación le pareció excitante. De buena gana hubiera pagado su consumo para salir a la carrera, coger al primer transeúnte y contarle esa maravillosa historia de una mujer que en plena noche le hacía avances inquietantes. Pero ya la mujer se había puesto de pie. «¿Tiene usted una moneda de azul? Voy a poner un disco». Arístides alargó presurosamente su moneda. La mujer puso música suave y regresó. Arístides miró hacia la calle. No se veía una sombra. Alentado por este detalle, presa de un repentino coraje, la invitó a bailar. «Encantada», dijo la mujer, dejando su cigarrillo en el borde de la mesa
y despojándose de su chal de piel para descubrir unos hombros flácidos salpicados de pecas. Solo cuando la tuvo cogida del talle, tieso y fajado bajo su mano inexperta, tuvo la convicción Arístides de estar realizando uno de sus viejos sueños de solterón pobre, tener una aventura con una mujer. Que fuera vieja o gorda era lo de menos. Ya su imaginación la desplumaría de todos sus defectos. Mirando las repisas con botellas que giraban a su alrededor, Arístides se reconciliaba con la vida y, desdoblándose, se burlaba de aquel otro Arístides, lejano ya y olvidado, que temblaba de gozo una semana solo porque un desconocido se le acercaba para preguntarle la hora. Cuando terminaron de bailar, regresaron a la mesa. Allí conversaron un momento. La mujer le invitó una copa de coñac. Arístides aceptó hasta un cigarrillo. Nunca fumo, dijo, pero ahora lo hago, no sé por qué. Su frase le pareció banal. La mujer se había echado a reír. Arístides propuso otro baile. Cerraré antes las persianas, dijo la mujer, encaminándose hacia la terraza. Bailaron aún. Arístides observó que el reloj de pared había marcado las 2 horas. A pesar de ello, la mujer no se decidía a retirarse. Esto le pareció un buen augurio e invitó a su vez un coñac. Empezó a sentirse un poco envanecido. Hizo preguntas indiscretas con el objeto de crear un clima de intimidad. Se enteró que vivía sola, que estaba separada de su marido. Le había cogido de la mano. Bueno, dijo la dueña levantándose, es hora de cerrar el bar. Conteniendo un bostezo, se dirigió hacia la puerta. Me quedo, dijo Arístides, con un tono imperioso que lo sorprendió. A medio camino, la mujer se volvió. Claro, está convenido, y continuó su marcha. Arístides se tiró de los puños de la camisa, los volvió a esconder porque estaban deshilachados. Se sirvió otra copa, encendió un cigarrillo, lo apagó, lo encendió otra vez. Desde la mesa observaba a la mujer y la lentitud de sus movimientos lo impacientaba. Vio cómo cogía un vaso y lo llenaba hasta el mostrador. Luego hacía lo mismo con un cenicero, con una taza. Cuando todas las mesas quedaron limpias, experimentó un enorme alivio. La mujer se dirigió hacia la puerta y en lugar de cerrarla, quedó apoyada en el marco inmóvil, mirando hacia la calle. ¿Qué hay?, preguntó Arístides. Hay que guardar las mesas de la terraza. Arístides se levantó, maldiciendo entre dientes. Para echarse prosa, avanzó hacia la puerta mientras decía, «Esa es cosa de hombres». Cuando llegó a la terraza, sufrió un sobresalto. Había una treintena de mesas con su respectiva serie de sillas y ceniceros. Mentalmente calculó que en guardar aquello tardaría un cuarto de hora. Si las dejamos afuera, se las roban, observó la patrona. Arístides empezó su trabajo. Primero recogió todos los ceniceros, luego empezó con las sillas. Pero no en desorden, protestó la mujer. Hay que apilarlas bien para que mañana el mozo haga la limpieza. Arístides obedeció. A mitad de su labor sudaba copiosamente. Guardaba las mesas que eran de hierro y pesaban como caballos. La dueña, siempre en el dintel,
lo miraba trabajar con una expresión amorosa. A veces, cuando él pasaba resoplando a su lado, extendía la mano y le acariciaba los cabellos. Este gesto terminó de reanimar a Arístides, por darle la ilusión de ser el marido cumpliendo sus deberes conyugales para luego ejercer sus derechos. Ya no puedo más, se quejó al ver que la terraza seguía llena de mesas, como si éstas se multiplicaran por algún encanto. Creí que eras más resistente, respondió la mujer con ironía. Arístides la miró a los ojos. Valor, que ya falta poco, añadió ella, haciéndole un guiño. Al cabo de media hora, Arístides había dejado limpia la terraza. Sacando su pañuelo se enjugó el sudor. Pensaba si tamaño esfuerzo no comprometería su virilidad. Menos mal que todo el bar estaba a su disposición y que podría reponerse con un buen trago. Se disponía a ingresar al bar cuando la mujer lo contuvo. Mi macetero, ¿lo vas a dejar afuera? Todavía faltaba el macetero. Arístides observó el gigantesco artefacto a la entrada de la terraza, donde su vulgar geranio se deshojaba. Armándose de coraje, se acercó a él y lo levantó en peso. Encorvado por el esfuerzo, avanzó hacia la puerta y, cuando levantó la cabeza, comprobó que la mujer acababa de cerrarla. Detrás del cristal lo miraba sin abandonar su expresión risueña. ¡Abra!, musitó Arístides. La patrona hizo un gesto negativo y gracioso con el dedo. ¡Abra! ¿No ve que me estoy doblando? La mujer volvió a negar. Por favor, abra. No estoy para bromas. La mujer corrió el cerrojo, hizo una atenta reverencia y le volvió la espalda. Arístides, sin soltar el macetero, vio cómo se alejaba cansadamente, apagando las luces, recogiendo las copas hasta desaparecer por la puerta del fondo. Cuando todo quedó oscuro y en silencio, Arístides alzó el macetero por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El ruido de la terracota, haciéndose trizas, lo hizo volver en sí. En cada añico reconoció un pedazo de su ilusión rota y tuvo la sensación de una vergüenza atroz, como si un perro lo hubiera orinado. La solución. Bueno, Armando, vamos a ver, ¿qué estás escribiendo ahora? La temida pregunta terminó por llegar. Ya habían acabado de cenar y estaban ahora en el salón de la residencia barranquina, tomando el café. Por la ventana entreabierta se veían los faroles del malecón y la niebla invernal que subía de los acantilados. No te hagas el desentendido, insistió Oscar. Ya sé que a los escritores no les gusta a veces hablar de lo que están haciendo, pero nosotros somos de confianza. Danos esa primicia. Armando carraspeó. Miró a Berta, como diciéndole, qué pesados son nuestros amigos. Pero finalmente encendió un cigarrillo y se decidió a responder. Estoy escribiendo un relato sobre la infidelidad. Como verán ustedes, el tema no es muy original. Se ha escrito tanto sobre la infidelidad. Acuérdense, de Rojo y Negro, Madame Bovary, Ana Karenina, para citar solo obras maestras. Pero, precisamente, yo me siento atraído por lo que no es original, por lo ordinario, por lo trillado. Al respecto, he interpretado a mi manera una frase de Claude Monet. El tema es para mí indiferente. Lo importante son las relaciones entre el tema y yo. Berta,
Por favor, ¿por qué no cierras la ventana? Se nos está metiendo la neblina. Como preámbulo no está mal, dijo Carlos. Vamos ahora al grano. A eso voy. Se trata de un hombre que sospecha de pronto que su mujer lo engaña. Digo de pronto, pues en 20 o más años de casados nunca le había pasado esta idea por la cabeza. El hombre, que para el caso llamaremos Pedro o Juan, como ustedes quieran, había tenido siempre una confianza ciega en su mujer, y como, además, era un hombre liberal, moderno, le permitía tener lo que se llama su propia vida, sin pedirle jamás cuentas de nada. El marido ideal, dijo Irma. ¿Me escuchas, Oscar? En cierto sentido sí, prosiguió Armando. El marido ideal. Bueno, como decía, Pedro, lo llamaremos así, comienza a dudar de la fidelidad de su mujer. No voy a entrar en detalles sobre las causas de esta duda. Lo cierto es que cuando esto ocurre, siente que el mundo se le viene abajo. No solo porque él le había sido siempre fiel, salvo aventurillas sin consecuencia, sino porque quería profundamente a su mujer, sin la pasión de la juventud, claro, pero quizá en forma más perdurable, como pueden ser la comprensión, el respeto, la tolerancia, todas esas pequeñas atenciones y concesiones que nacen de la rutina y en las que se funda la convivencia conyugal. Eso de la rutina no me gusta, dijo Carlos. La rutina es la negación del amor. Es posible, dijo Armando, aunque esa me parece una frase como cualquier otra. Pero déjame continuar. Como decía, Pedro sospecha que su mujer lo engaña. Pero como se trata solo de una sospecha, tanto más angustiosa cuanto incierta, decide buscar pruebas. Y mientras busca las pruebas de esta infidelidad, descubre una segunda infidelidad, más grave todavía, pues databa de más tiempo y era más apasionada. ¿Qué pruebas eran?, preguntó Oscar. Sobre este asunto de la infidelidad, las pruebas son difíciles de producir. Digamos cartas, o fotos, o testimonios de personas de absoluta buena fe. Pero esto es secundario por ahora. Lo cierto es que Pedro se hunde un grado más en la desesperación, pues ya no se trata de uno, sino de dos amantes. El más reciente, del cual tiene sospechas, y el más antiguo, del cual cree tener pruebas. Pero el asunto no termina allí. Al seguir investigando sobre la frecuencia, la gravedad, las circunstancias de este segundo engaño, descubre la presencia de un tercer amante, y al tratar de averiguar algo más sobre este tercero, aparece un cuarto. Una mesalina, ¿quieres decir?, intervino Carlos. ¿Cuántos tenía al fin? Para los efectos del relato me bastan 4. Es la cifra apropiada. Aumentarla habría sido posible, pero me hubiera traído problemas de composición. Bueno, la mujer de Pedro tenía pues 4 amantes. Y simultáneamente además, lo que no debe extrañar, pues los 4 eran muy diferentes entre sí. Uno bastante menor que ella, otro mayor, uno muy culto y fino, otro más bien ignorante, de modo que satisfacían diversas apetencias de su carne y de su espíritu. ¿Y qué hace Pedro?, preguntó Amalia. A eso voy. Imaginarán ustedes el horrible estado de angustia, de rabia, de celos, en que esta situación lo pone.
Muchas páginas del relato estarán dedicadas al análisis y descripción de su estado de ánimo. Pero esto se los ahorro. Solo diré que, gracias a un enorme esfuerzo de voluntad y sobre todo a su sentido exacerbado del decoro, no deja traslucir sus sentimientos y se limita a buscar solo, sin confiarse a nadie, la solución de su problema. Eso es lo que queremos saber, dijo Oscar. ¿Qué demonios hace? Para ser justo, yo tampoco lo sé. El relato no está terminado. Pienso que Pedro se plantea una serie de alternativas, pero no sé aún cuál es la que va a elegir. Por favor, Berta, ¿me sirves otro café? Pero se dice, en todo caso, que cuando surge un obstáculo en nuestra vida, hay que eliminarlo para restablecer la situación original. Pero, claro, no se trata de un obstáculo sino de 4. Si solo existiera un amante, no vacilaría en matarlo. ¿Un crimen?, preguntó Irma. ¿Pedro sería capaz de eso? Un crimen, sí, pero un crimen pasional. Ustedes saben que la legislación penal de todo el mundo contiene disposiciones que atenúan la pena en caso de crimen pasional. Sobre todo, si un buen abogado demuestra que el agente del crimen lo cometió en estado de pasión violenta. Digamos que Pedro está dispuesto a correr los riesgos del asesinato, sabiendo que dadas las circunstancias, la pena no sería muy grave. Pero, como comprenderán, matar a uno de los amantes no resolvería nada, pues quedarían los otros 3, y matar a los 4 sería ya un delito muy grave, una verdadera masacre, que le costaría la pena capital. En consecuencia, Pedro descarta la idea del crimen. De los crímenes, dijo Irma. Justo, de los crímenes. Pero entonces se le ocurre una idea genial: enfrentar a los amantes, de modo que sean ellos quienes se eliminen. La idea la concibe así: puesto que son 4, y comprenderán ahora por qué ese número me convenía, haré una especie de eliminatorias, como en un torneo deportivo. Enfrentar a 2 contra 2 y luego a los 2 ganadores, de modo que por lo menos 3 queden eliminados. Eso me parece ya novelesco, dijo Carlos. ¿Cómo diablos hace? En la práctica no creo que funcione, pero estamos justamente en el mundo de la literatura, es decir, de la probabilidad. Todo reside en que el lector crea lo que le cuento, y este es asunto mío. Bueno, Pedro divide a los amantes en el 1 y el 2, y en el 3 y el 4. Mediante cartas anónimas o llamadas telefónicas u otros medios, revela al 1 la existencia del 2 y al 3 la existencia del 4. Todo ello mediante una estrategia gradual y una técnica de la perfidia que le permiten despertar en el agente escogido no solo los celos más atroces, sino un violento deseo de aniquilar al rival. Me olvidaba decirles que los amantes de Rosa, así llamaremos a la mujer, estaban ferozmente enamorados de ella. Se creían los únicos depositarios de su amor y por lo tanto la revelación de la existencia de competidores los ofusca tanto como a Pedro mismo. Eso sí es posible, dijo Carlos. Un amante debe tener más celos de otro amante que el mismo marido. Para resumir, prosiguió Armando, Pedro lleva tan bien el asunto que el amante 1 mata al 2 y el 3 al 4. Quedan en consecuencia solo 2. Y con estos procede de la misma manera, de modo que el amante 1 mata al 3
y al sobreviviente de esta matanza lo mata el propio Pedro. Es decir, que comete directamente un solo crimen, y como se trata de uno solo y de origen pasional, goza de un veredicto benévolo y al mismo tiempo logra lo que se había propuesto, o sea, eliminar los obstáculos que contrariaban su amor. Me parece ingenioso, dijo Oscar, pero insisto en que en la práctica no funcionaría. Suponte que el amante 1 no logre matar al 2, que simplemente lo hiera, o que el amante 3, por más que esté enamorado de Rosa, sea incapaz de cometer un crimen. Tienes razón, dijo Armando, y por eso es que Pedro renuncia a esta solución. Eso de enfrentar a los amantes con el fin de que se exterminen no es viable, ni en la realidad ni en la literatura. ¿Qué hace entonces?, preguntó Berta. Bueno, yo mismo no lo sé. Ya les he dicho que el relato no está terminado. Por eso mismo se los cuento. ¿No se les ocurre nada a ustedes? Sí, dijo Berta. Divorciarse. Nada más simple. Había pensado en eso, pero ¿qué resolvería el divorcio? Sería un escándalo inútil. Pues mal que bien un divorcio es siempre escandaloso, más aún en una ciudad como esta que, en muchos aspectos, sigue siendo provinciana. No, el divorcio dejaría intacto el problema de la existencia de los amantes y el sufrimiento de Pedro, y ni siquiera aplacaría su deseo de venganza. El divorcio no sería la buena solución. Pienso más bien en otra. Pedro expulsa a Rosa de la casa, luego de demostrarle e increparle su traición. La pone en la calle brutalmente, con todos sus bártulos o sin ellos. Sería una solución varonil y moralmente justificada. Lo mismo pienso yo, dijo Oscar. Una solución de macho. Puesto que me has engañado, toma. Ahora te las arreglas como puedas. El asunto no es tan simple, continuó Armando, y creo que Pedro tampoco elegiría esta solución. La razón principal es que expulsar a su mujer le sería prácticamente insoportable, puesto que lo que él desea es retenerla. Expulsarla sería hacerla aún más dependiente de sus amantes, arrojarla a sus brazos y alejarla más de sí. No, la expulsión del hogar, si bien posible, no resuelve nada. Pedro piensa que lo más sensato sería más bien lo contrario. ¿Qué entiendes tú por contrario?, preguntó Irma. Irse de la casa, desaparecer, no dejar rastros, dejar solo una carta o no dejar nada. Su mujer comprendería las razones de esa desaparición. Irse y emprender en un país lejano una nueva vida. Una vida diferente, otro trabajo, otros amigos, otra mujer, sin dar jamás cuenta de su persona. Y ello aún suponiendo que Pedro y Rosa tengan hijos, aunque mejor sería que no los tuvieran, pues complicaría demasiado la historia. Pero Pedro se iría abandonando incluso a sus supuestos hijos, pues la pasión amorosa está por encima de la pasión paternal. Bueno, Pedro se va, ¿y qué?, preguntó Berta. Pedro se va. Berta, no se va, porque irse tampoco es la buena solución. ¿Qué ganaría con irse? Nada. Perdería más bien todo. Sería un buen recurso si Rosa dependiera económicamente de Pedro, pues tendría al menos ese motivo para sufrir su ausencia, pero había olvidado decirles que ella tenía fortuna personal, padres ricos, bienes de familia, lo que sea.
de modo que podría muy bien prescindir de él. Aparte de ello, Pedro ya no es un mozo, y le sería difícil emprender una nueva vida en un país nuevo. Obviamente, la fuga beneficiaría solo a su mujer, la que se vería desembarazada de Pedro, estrecharía sus relaciones con sus amantes y podría tener todos los otros que le viniera en gana. Pero la razón principal es que Pedro así lograra instalarse y prosperar en una ciudad lejana y, como se dice, rehacer su vida, viviría siempre atormentado por el recuerdo de su mujer infiel y por el gozo que seguiría procurando y obteniendo del comercio con sus amantes. Es verdad, dijo Amalia, eso de desaparecer me parece un disparate. Pero este recurso de la fuga tiene una variante, empalmó Armando. Una variante que me seduce. Digamos que Pedro no desaparece sin dejar rastros, sino que simplemente se muda a otra casa luego de una serena explicación con su mujer y una separación amigable. ¿Qué puede pasar entonces? Algo que me parece posible, al menos teóricamente, pero esto requiere cierto desarrollo. ¿Me permiten? Yo pienso que los amantes son raramente superiores a los maridos, no solo intelectual o moral o humanamente, sino hasta sexualmente hablando. Lo que sucede es que las relaciones del marido con la mujer están contaminadas, viciadas y desvalorizadas por lo cotidiano. En ellas interfieren cientos de problemas que nacen de la vida conyugal y que son motivo de constantes discrepancias, desde la forma de educar a los hijos, cuando los hay, hasta las cuentas por pagar, los muebles que es necesario renovar, lo que se debe cenar en la noche, en fin, las visitas que es necesario hacer o recibir, añadió Oscar. Exacto. Estos problemas no existen en las relaciones entre la mujer y el amante, pues sus relaciones se dan exclusivamente en el plano del erotismo. La mujer y el amante se encuentran solo para hacer el amor, con exclusión de toda otra preocupación. El marido y la mujer, en cambio, llevan a casa y confrontan a cada momento la carga de su vida en común, lo que impide o dificulta el contacto amoroso. Por ello digo que si el marido se va de la casa, desaparecerían las barreras que se interponen entre él y su mujer, lo que dejaría el campo libre para una relación placentera. En fin, lo que quiero decir es que la separación amigable tendría para Pedro la ventaja de endosar a los amantes los problemas cotidianos con todo lo que esto trae de perturbador y de destructor de la pasión amorosa. Pedro, al alejarse de su mujer, se acercaría en realidad a ella, pues los amantes terminarían por asumir el papel del marido y él el de amante, al convivir más estrechamente con los amantes. Gracias a la partida de Pedro y al ver a éste solo ocasionalmente, la situación se invertiría y en adelante irían a los amantes las espinas y al marido las rosas. Es decir, Rosa donde Pedro. Todo eso me parece muy elocuente y bien dicho, intervino Oscar. Invertir los papeles, gracias a una retirada estratégica, no está mal. ¿Qué les parece a ustedes? A mi juicio es el mejor recurso. Pero no lo es, dijo Armando. Y créanme que me molesta que no lo sea. Un autor, por más frío y objetivo que quiera ser, tiene siempre sus preferencias. Ah, sería maravilloso que las cosas pudieran ocurrir así, preservar la condición de marido y ser al mismo tiempo el amante. Pero en esta solución hay una o varias fallas. La principal, en todo caso, es que Rosa ya está probablemente cansada de Pedro y no puede soportarlo ni de cerca ni de lejos, ni como marido ni como amante. Todo lo que se relaciona con él está impregnado de las escorias de su vida en común, de modo que,
Por más que no vivieran juntos, le bastaría verlo para que resurgieran en su espíritu todos los fantasmas de su experiencia doméstica. El esposo arrastra consigo la carga de su pasado marital, lo que le impediría siempre acercarse a su mujer como un desconocido. En definitiva, dijo Carlos, veo que las posibilidades de Pedro se agotan. No, hay todavía otra posibilidad. Simplemente no hacer nada. Aceptar la situación y continuar su vida con Rosa como si nada hubiera ocurrido. Esta solución me parece inteligente y además elegante. Revelaría comprensión, realismo, sentido de las conveniencias, incluso cierta nobleza, cierta sabiduría. Es decir, Pedro aceptaría tener en la cabeza un par, mejor dicho, 4 pares de magníficos cachos y pasar a formar parte resignadamente de la corporación de los cornudos que, como he sabido, es una corporación infinita. Dijo Carlos. No estoy de acuerdo con eso. Claro, revela amplitud de espíritu, ausencia de prejuicios, como dices, pero creo que sería poco digno, humillante. Yo al menos no lo aguantaría. Yo tampoco, dijo Oscar. Y atención, Amalia. Llegado el caso, que sirva de advertencia. Oh, qué maridos tenemos, dijo Amalia. Unos verdaderos falócratas. Pero esta alternativa tiene sus ventajas, insistió Armando. La principal es que, al aceptar la situación, Pedro mantendría a su mujer a su lado, una mujer que lo engaña. Es cierto, y que carnal y espiritualmente pertenece a otros, pero que al fin está allí, a su alcance, y de la cual puede recibir esporádicamente un gesto errante de cariño. Conservaría no su cuerpo ni su alma, pero sí su presencia, y esto me parece una maravillosa prueba de amor, de parte de él, una prueba digna de quitarse el sombrero. Sombrero que no podría calarse Pedro en su adornadísima cabeza, dijo Oscar. No, evidentemente. No me parece bien eso de aceptar la situación. Consentir, en este caso, es disminuirse como hombre, como marido. Es posible, dijo Armando, pero sigo pensando que sería una solución ponderada y que requiere cierta grandeza de alma. Es preferible quizás ser infeliz al lado de la mujer querida que dichoso lejos de ella. Pero en fin, digamos que tampoco es el buen recurso. No puede matar a los amantes, dijo Carlos. No puede echar a la mujer de la casa. No puede tampoco desaparecer, ni divorciarse, ni acomodarse a la situación. ¿Qué le queda entonces? Hay que reconocer que tu personaje se encuentra metido en un menudo lío. Hay todavía otro recurso, dijo Armando. Un recurso directo, limpio, suicidarse. Irma, Amalia y Berta protestaron al unísono. Ah, no, dijo Irma. Nada de eso. Pobre Pedro, la verdad es que me cae simpático. ¿Y a ti, Berta? Tú que tienes influencia sobre Armando, convéncelo para que no lo mate. No creo que lo mate, dijo Berta. El relato se convertiría en un vulgar melodrama. Y además, Pedro es demasiado inteligente para suicidarse. No sé si será inteligente o no, dijo Oscar. Después de todo, es una suposición tuya. Pero la situación es tan enredada que lo mejor sería pegarse un tiro. ¿No crees, Armando? ¿Un tiro? Repitió Armando. Sí. Pero, ¿qué resolvería esto? Nada. No, no creo que el suicidio sea lo indicado. Y no porque se trate de un desenlace melodramático, como dice Berta. A mí me encanta el melodrama y pienso que nuestra vida está hecha de sucesivos melodramas.
Lo que ocurre es que esta solución sería tan mala como la de desaparecer sin dejar rastros, con el agravante de que se trataría de una desaparición sin posibilidad de regreso. Si Pedro se va de la casa, le queda la esperanza del retorno y hasta de la reconciliación. Pero, si se suicida, es verdad, dijo Carlos. Yo prefiero tener siempre en el bolsillo mi ticket de regreso. Pero tampoco es una solución absurda. Si Pedro se suicida, se borra del mundo. Borra también a Rosa, a sus amantes, es decir, borra su problema, lo que es una manera de resolverlo. No te falta razón, dijo Armando, y yo voy a reconsiderar esta hipótesis. Aunque entre resolver un problema y eludirlo hay una gran diferencia. Y además, ¿quién sabe? A lo mejor el dolor de Pedro es tan grande que lo perseguiría más allá de la muerte. En buena cuenta tu personaje está refregado, bostezó Oscar. Veo que no has encontrado una solución a tu historia. Pero nuestra historia es que ya pasó la medianoche y mañana trabajamos. Y nosotros sí tenemos una solución. Irnos al tiro. Espera, dijo Armando. Me había olvidado de otra posibilidad. ¿Todavía hay otra?, preguntó Berta. Y una de las más importantes. En realidad debería haberla mencionado al comienzo. También es posible que Pedro llegue a la conclusión de que Rosa no le es infiel, que todas las pruebas que ha reunido son falsas. Ustedes saben bien, tratándose de un asunto como este, la única prueba plena es el flagrante delito. Todo lo demás, cartas, fotos, testimonios, son recusables. Puede haber error de interpretación, puede tratarse de documentos apócrifos o falsificados, de testimonios malévolos, en fin, de circunstancias que se prestan a una acusación sin fundamento. Y la verdad es que Pedro no tiene la prueba plena. Acabáramos, dijo Oscar. Debías haber empezado por allí. Nos has tenido dándole vueltas a un problema que en realidad no existía. ¿Nos vamos, Irma? ¿No quieren un coñac? ¿Una menta?, preguntó Berta. Gracias, dijo Carlos. La historia de Armando nos ha divertido, pero Oscar tiene razón. Ya es tarde. De todos modos, Armando, espero que cuando nos reunamos la próxima vez hayas terminado tu relato y nos las puedas leer. Oh, dijo Armando, los relatos que más nos interesan son por lo general aquellos que nunca podemos concluir, pero esta vez haré un esfuerzo para terminarlo, y con la buena solución. ¿Nos traes nuestras cosas, Berta?, dijo Amalia. Yo se las traigo, dijo Armando. Póngase de acuerdo con Berta para la próxima reunión. Armando se retiró hacia el interior, mientras Berta y las dos parejas se despedían. ¿Dónde sería la próxima cena? ¿Dónde Oscar? ¿Dónde Carlos? ¿Dentro de 15 días? ¿Dentro de un mes? Un ruido seco, perentorio, llegó del fondo de la casa. Quedaron paralizados. Se diría un tiro, dijo Oscar. Berta fue la primera en precipitarse por el corredor, justo cuando Armando reaparecía llevando un bolso, una bufanda, un abrigo. Estaba pálido. Curioso, dijo. Estas son las coincidencias que a uno lo desconciertan. Al buscar una pastilla en mi mesa de noche, desplacé mi revólver y no sé cómo salió un tiro. Atravesó el cajón de la mesa y rebotó contra la pared. Buen susto nos has dado, dijo Oscar. Es así como ocurren los accidentes. Es por eso que yo jamás tengo armas a la mano. Pon un poco más de atención, otra vez. Bah, dijo Armando. Tampoco hay que exagerar. Después de todo, no ha pasado nada. Los acompaño hasta la puerta. El malecón seguía brumoso. Armando esperó que los autos arrancaran y entrando a la casa, corrió el picaporte y regresó a la sala. Berta llevaba a la cocina los ceniceros sucios.
Ya mañana la muchacha pondrá orden aquí. Estoy muy cansada ahora. Yo en cambio no tengo sueño. La conversación me ha dado nuevas ideas. Voy a trabajar un momento en mi relato. ¿No me has dicho qué te pareció? Por favor, Armando, te digo que estoy cansada. Mañana hablaremos de eso. Berta se dirigió y Armando se dirigió a su escritorio. Largo rato estuvo revisando su manuscrito, tarjando, añadiendo, corrigiendo. Al fin apagó la luz y pasó al dormitorio. Berta dormida de lado, su lámpara del velador encendida. Armando observó sus rubios cabellos extendidos sobre la almohada, su perfil, su delicioso cuello, sus formas que respiraban bajo el edredón. Abriendo el cajón de su mesa de noche sacó su revólver y estirando el brazo le disparó un tiro en la nuca.